Transmitiendo desde Ciudad Universitaria en la República de El Salvador. Sentido común. Sentido común. Programa conducido por Max Herrador. Iniciamos. Buenas tardes, ¿qué tal mis estimados amigos? Aquí les saluda otro martes a las 6 de la tarde el escritor y periodista independiente Max Herrador. Tenemos ahora dos invitados. Vamos a estar hablando sobre el discurso político, haciendo un análisis académico y lingüístico de cómo los políticos se dirigen a nosotros. También en la segunda parte del programa vamos a estar hablando sobre los acontecimientos de 1932, pero bajo la óptica de las reformas liberales del siglo antepasado, es decir, la reforma liberal de 1880, 1870, entiendo yo. Bueno, aquí nos va a corregir nuestros invitados. Tenemos dos invitados especiales altamente académicos. Muy importante esta entrevista a los que nos gusta encontrarle un sentido común a la situación que vivimos, un sentido académico. Desde la casa de la casa de estudios de la Universidad de El Salvador, desde Ciudad Universitaria, estamos transmitiendo en vivo Sentido Común. Está con nosotros Óscar Martínez Peñate. Buenas noches, buenas tardes, perdón. Muy buenas tardes y gracias por la invitación. Es un honor estar en este espacio junto con el doctor Salvador Menéndez Leal. Está también con nosotros el doctor Salvador Méndez Leal. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo está, Salvador? Muy bien, muchas gracias por la amable invitación para participar en este programa. Bueno, dándoles así un pequeño currículum, Óscar Martínez es graduado de Relaciones Internacionales en Costa Rica y también es graduado en Ciencias Políticas en Canadá. Actualmente estudia un doctorado en Ciencias Sociales aquí en la Universidad de El Salvador. Salvador Méndez Leal es doctor en Derecho Público de la Universidad Autónoma de Barcelona y actualmente es coordinador del programa de maestrías de Derechos Humanos. Bueno, empezando, hablemos primero sobre el análisis del discurso político. Tenemos una gran gama actualmente de discursistas. Es más ahora que estamos frente a unas elecciones municipales y de elección del Parlamento. Es decir, están corriendo a más de, me atrevería a decir, como 1000 candidatos entre propietarios y suplentes, tanto edilicios como parlamentarios. Entonces es bastante disperso el discurso y nosotros estamos escuchando de todo un poco y de todo mucho. Entonces, bajo esa óptica, profesor Óscar, ¿cómo observa usted el panorama discursivo de la política salvadoreña? Antes de dar respuesta, sería bueno mencionar que existen varios instrumentos o formas de abordar el análisis del discurso, de la semiótica, de la semántica, del discurso, desde la antropología, de la sociología, desde el marketing político, y que el discurso representa momentos históricos y precisos, ¿verdad? Pero aquí en El Salvador se complica un poco, ¿verdad?, el análisis del discurso, porque se simplifica demasiado, porque es un discurso únicamente con fines de ganar sufragios, y no realmente es el resultado de una propuesta de un plan de nación de partidos políticos, o para realizar modificaciones o cambios en las diferentes estructuras del país. Vemos a nivel nacional que los discursos se han agotado, ¿verdad? Vemos un cansancio en la población cuando estas personas prometen prácticamente lo mismo que han hecho en campañas anteriores. Prometen que yo cambio, hagámoslo, el cambio de verdad, la esperanza viene. Sí, correcto. Entonces eso produce un cambio en la población y la población está en la búsqueda de un discurso alternativo,
de un discurso que dé esperanzas, de un antidiscurso del que existe actualmente en El Salvador. Cuando lo está diciendo así, bueno, lo que me viene inmediatamente como referencia es el joven alcalde que está haciendo un discurso outsider, por así decirse, que rompe esquemas, como todo un iconoclasta que es. Sí, realmente rompe esquemas porque esta es una persona que pertenece a una nueva generación, ¿verdad? El problema que tanto en los partidos tradicionales son personas que tienen décadas, 2, 3, 4, hasta 5 décadas de estar en los partidos políticos, y para ellos es difícil la comprensión del actual medio de comunicación, como son las redes sociales. Por ejemplo, el joven, el millennial, no está acostumbrado a los grandes discursos. ¿Me explico? Por ejemplo, sí. si tú ves Twitter, lo más que puede escribir son 140 caracteres, y ese es su mensaje, y así se mueve. Entonces, estos son natos de todo un movimiento, de toda una generación, que yo creo que es, no que creo, sino que estoy seguro, es la primera vez en la historia que una generación va a determinar el partido político que va a dar poder. Una sola generación, ¿verdad? No quiere decir que las demás no participen, pero hemos visto de cómo de forma masiva la juventud, que ha sido vista peyorativamente por la generación boomers o la generación X, que son después de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Y sucesivamente de que los toman como que son personas que solo pasan ocupados viendo en las redes sociales y que no leen, ¿verdad? O que no participan. Entonces estamos viendo un movimiento de jóvenes que está participando políticamente y es contestatario, y es outsider, y es antisistema. Vamos a ver si me equivoco. De alguna otra forma también los periodistas generamos discurso. Entonces, más de alguna vez algún político se nos acerca para que le corrijamos cierto discurso, y lo que encuentro en las experiencias que he tenido es de que se centran mucho en atacar a la competencia más que en dar propuestas, y esta ha sido la tónica de casi todas las elecciones, tanto presidenciales como municipales y parlamentarias. Se centra el discurso en atacar al oponente más que en dar una verdadera solución. Bueno, escuchando al maestro Martínez Peñate, con el que coincido en su planteamiento inicial, diría que estamos viviendo un momento que es muy significativo, probablemente un punto que es un momento, un punto de inflexión histórica en los tipos o formas de discursos políticos ensayados, y no solamente a nivel nacional. Podemos ver esto incluso en el discurso político de la administración de Donald Trump en Estados Unidos. No, yo creería que lo que se está expresando, más allá de la mutación de los lenguajes políticos, es que en El Salvador tanto las estructuras de poder como las relaciones de poder, y sobre todo las formas de ejercicio del poder, están siendo transformadas sustantivamente y de manera muy muy acelerada. Como bien lo señalan, la juventud de los 90 en adelante va a ser definitoria, y por eso hay que como entrar en consonancia o en sintonía a las formas de comunicación política que se le pueden aplicar a este segmento etario. He escuchado, bueno, con detenimiento las palabras de ustedes, pero veámoslo desde el punto de vista semántico, de la significación de lo que nos están diciendo. Leía en su artículo, Oscar, en un artículo que leí en redes sociales, en un blog europeo, por lo que me estaba aclarando, el discurso sobre la interpretación y descodificación del mensaje político, un artículo excelente. Me permití reproducir aquí algunos párrafos, se los voy a leer. En cuanto al análisis del discurso, debemos partir con rigurosidad académica para su debida interpretación, porque podríamos comenzar a entretejer con la utilización de los datos recogidos, un andamio teórico frágil que se caerá al no aguantar un análisis a profundidad, porque el espíritu del discurso no es el visible. Ojo, existe un mensaje oculto, la letra, y el espíritu realmente significa exactamente lo contrario, es decir, la verdad está entre líneas. Eso es lo que, bueno, un párrafo que me llamó la atención
me gustaría que lo ampliara. Claro, por ejemplo, el caso de Arena, ¿no? Que dice que va a eliminar la pobreza. ¿Me explico? Y Arena es este partido es el causante, es una de las causas que ha provocado una gran pobreza e inmigración y delincuencia en El Salvador. Y entonces hoy salen los candidatos diciendo que van a, que van contra el desempleo si ellos realmente a través de leyes crearon desempleo, donde dejaban a miles de personas desempleadas. Por otra parte, se habla también del cambio y de vivir bien. Entonces, pero la gente no está viviendo bien. ¿Me explico? Entonces, una cosa es lo audible o lo observable, y otra cosa es lo que está atrás, que es la verdad. ¿Me explico? Y esa verdad es que realmente no es lo que ellos están manifestando a nivel de discurso, sino que es lo contrario. Y ojo, ahí es donde está la cuestión, y por eso a estas personas que ya son mayores les cuesta interpretar la actual conducta que tiene la juventud. La juventud ya no quiere ese discurso. Ok, pero ¿qué le recomienda a Radio Escucha? Es una pregunta para ambos. ¿Qué le recomiendan a Radio Escucha o al receptor del mensaje político? Ya sabemos esto, lo hemos clarificado. ¿Cuál es su recomendación? Bueno, yo muy brevemente señalaría que hay que tener siempre en cuenta que el nivel y la calidad del discurso político está en consonancia con los niveles también de formación cívica, con la formación política de la gente. Cuando tú oyes, por ejemplo, que la forma de ser política está descalificada, hay que tener cuidado, porque lo que no podemos nosotros relegar es que el instrumento de cambio social, que es un arte y una ciencia, es la política. Lo que estamos agotados y cansados es de la forma de hacer política, del ejercicio de la política. Esto es bien importante que nos quede claro, porque la política tiene a ser banal o trivial. Entonces nosotros terminamos una decisión, tomamos la decisión de ya no creer, de no tener referentes o paradigmas válidos, y tomamos la decisión de descalificar a la política. Pero cuidado, esto puede ser el juego del poder, interesado en que el instrumento por excelencia, por naturaleza, para cambiar o transformar a una sociedad, no puede ser descalificado. Lo que hay que rescatar es una forma de política que se adecue a valores y, por ejemplo, a una ética política. Pero lo que hay que tener cuidado es tener en cuenta dos cosas. Una, que el nivel y la calidad del discurso político se halla en consonancia con el nivel de formación político-electoral, cívico-política de las masas. Y segundo, que hay una a veces apresurada exclusión, descalificación y exhibición de la forma de hacer política. Yo quisiera señalar eso. Oscar. Sí. Bueno, la otra cuestión es, hay que ver la concordancia entre discurso y hechos. Correcto. ¿Me explico? O sea, habría que estudiar, por ejemplo, cuando Arena, por ejemplo, el discurso de Arena, que dice que va a sacar al país adelante cuando no quieren pagar impuestos, y que deben de pagar, si impuestos se pagan en Estados Unidos, en Costa Rica, y ellos ¿por qué no quieren pagar impuestos? ¿Por qué los impuestos son regresivos? ¿Por qué aquí el que menos tiene paga más? ¿Y por qué ellos tienen más y no pagan o pagan poco? O sea, también se habla del desempleo. ¿Me explico? Entonces, bueno, tenemos el caso de la reforma de las pensiones. Tenemos el caso también del aumento salarial. ¿Quiénes se opusieron? Precisamente los que son candidatos a la presidencia. Entonces hay que ver el discurso y hay que ver con los hechos. Yo ahí en el artículo que tú mencionas pongo el caso que me parece, como dijeran Luis Althusser, un bello ejemplo, que es el caso de Cristiani. Exacto. ¿Verdad? Cristiani hablaba que era el hombre de la paz, que estaba por la paz, que quería resolver el conflicto armado, pero una mesa de negociaciones estaba exactamente en contra de su discurso que estaba manifestando a nivel nacional y a nivel internacional. Bueno, tuvimos aquí hace algunos meses, a finales del año pasado, nos visitó el alcalde capitalino, que como todos sabemos tiene marcadas aspiraciones a ser presidente de la República, y vino en cierto tono a despotricar y a vociferar contra el establecimiento político, el discurso tradicional, lo que tú decís, y
y como un iconoclasta, vuelvo a repetir la palabra, que es que haya personas que se sale de todo esquema y no le interesan los modelos. Él empieza a decir que son corruptos, que Arena 2.0, bueno, todos lo conocemos, el discurso. Lo que a mí me llamó la atención es de que en una comunidad universitaria tan necesitada de políticas educativas, de políticas viales, de políticas económicas, no vino a darnos ninguna propuesta concreta. Y eso es, y traigo este ejemplo porque es el referente más cercano que tenemos en la ciudad universitaria. Pero es la misma dinámica de todos los políticos. Vuelvo a insistir, ¿qué tenemos que hacer los ciudadanos para que el político vaya cambiando su discurso a ser más propositivo? A mí me parece muy interesante tu interrogante, Max, porque me permite decir en primer lugar que de lo que se trata en el fondo es de superar aquellas visiones muy limitadas de lo que es un sistema democrático. El Salvador al final se define como una democracia entre comillas y en minúscula, porque es una democracia distorsionada o deforme que tiene dos signos, en mi opinión. Por un lado es episódica, cada 5 años o cada 3 años se ensayan modelos electorales entre comillas democráticos, y lo segundo es una democracia expulsora. 1/3 de la población está viviendo en el exterior. Son primeras opciones para la gente, irse. Yo creo que, y por lo que creo que es un momento muy singular, es porque pienso que aquel político que ofrezca construir puentes donde no hay ríos, o aquel que siga ofreciendo la pena de muerte, va a ser descalificado. Estamos en el reino de la imagen, en el reino de la virtualidad. Estamos intentando identificar algunos rasgos que definen a ese segmento etario de 90 en adelante. Y yo pienso que ahí es donde los políticos tradicionales van a entrar en grave problema. ¿Por qué? Porque si tomamos en consideración que los mismos actores políticos del conflicto son los de la posguerra, ahorita lo que hay es, en mi opinión, las bases para un quiebre generacional. Oscar. Sí, bueno, para garantizar realmente que el discurso coincida con los hechos, una de las formas es la participación plena y activa de la sociedad. Correcto. ¿Verdad? Claro. Sí, se necesita una organización fuerte, pero la sociedad se encuentra dispersa. ¿Pero por qué se encuentra dispersa? Buena pregunta. Porque se ha caído la credibilidad de dirigentes, no solo políticos, sino que sindicales y gremiales. Exacto. Entonces, exacto. Pero entonces la gente lo que ha hecho es apartarse. Y esos partidos y estas organizaciones sindicales o gremiales se han quedado con cúpulas que se reeligen y se reeligen, pero el problema es que aquí es un arma de doble filo, porque entra en complicidad con la gente que está en contra de eso, porque no se manifiesta, no se organiza. Entonces debemos de organizarnos, porque el sistema político actual está precisamente hasta cierto punto diseñado para que eso suceda. Es correcto. Por ejemplo, aquí en El Salvador no existe la revocatoria. ¿Me explico? Debería de existir. Entonces el político aquí hace lo que él le venga en gana. Por último, perdón, no quería interrumpir. Okay. Y va a estar el tiempo que él pero no hay la otra cuestión es, no hay referéndum, no hay plebiscito. ¿Me explico? Y eso debería de existir, porque son las personas que deben de decidir, no los políticos convertirse en caporales o patrones de hacienda del país. Exacto, eso es a lo que quería llegar, porque es el eslabón que nos va a unir con el otro tema. Aquí siempre se ha manejado que es una sociedad que se identifica con el anticomunismo, y cualquier discurso que tenga parecido a un sistema comunista, socialista, llámese, es rechazado. Y en el punto que estás mencionando, obviamente, donde se plantea en la Constitución una necesidad de un plebiscito, la otra figura, referéndum, es obviamente una reforma a la Constitución o un cambio de Constitución. Cuando se mencionan esto, es como que se disparan ciertos detonantes en la sociedad y llaman alerta.
En Honduras hasta hubo un golpe de Estado en 2009. Entonces, ante esta problemática, ¿qué me comentarían? Quizás solo muy brevemente decirles primero de lo que hace un minuto se planteaba, es que yo creo que la gran reivindicación del valor fundamental de la coherencia es la clave. Porque lo que nosotros le imputamos a los políticos es la falta de coherencia entre lo que dice y lo que hace, entre lo que piensa, dice y hace. Entonces, yo creo que uno de los elementos que podría rescatar la política es precisamente el luchar porque a través de la movilización social organizada, unitaria, podamos ser nosotros controladores y fiscalizadores del ejercicio del poder. Y llamo la atención en un punto. La clave es para mí el valor de la coherencia. En este momento la coherencia pasa a ser como uno de los valores fundamentales. Y decirles algo, fíjense que cuando se dice que todo es comunismo, yo pensaría que muchos de estos jóvenes del 90 en adelante han olvidado incluso la caída del muro de Berlín, o la descomposición del sistema socialista, o la desaparición de la ex Unión Soviética. Entonces el problema como que no pasa por lo ideológico. En este momento a lo mejor es hasta más axiológico. Ya que no es más importante, ya no es tan importante si aquello es de izquierda o derecha, si no es correcto o incorrecto, justo o injusto, bueno o malo. Y ya incluso ya las etiquetas ideológicas tienden a ser rechazadas y un poco descalificadas, sobre todo por las nuevas generaciones. Oscar. Sí, bueno, aquí podríamos mencionar, por ejemplo, la iniciativa de ley popular, una reforma a la Constitución, o sea, una constituyente. Podemos mencionar muchas cosas, me explico, pero con los actuales dinosaurios de la política, eso prácticamente se pueden hacer leyes, pero ellos las modifican y las ponen a su medida. Como el caso del voto en el exterior. El voto exterior, la ley de partidos políticos, el financiamiento, o sea, ellos se oponen, me explico, ¿por qué se oponen? Es obvio. Me explico, es obvio las razones del por qué se oponen. Claro. Entonces, aquí estamos en el umbral de un cambio político. Y ese cambio político, yo estoy de acuerdo con el doctor, que ni siquiera es ideológico, sino que es un cambio generacional. Si los jóvenes no sacan a todas estas personas que le están haciendo un severo daño a este país, vamos a continuar. Yo por eso veo y aplaudo la participación de los jóvenes, porque son la esperanza. Si no sacan toda esa clase política, como le llaman coloquialmente a esas cúpulas, vamos a continuar lo mismo. Bueno, estamos ya cerrando este tema. No sé si quisieran agregar algo. Yo solamente un punto, y es que nunca olvidemos que estamos regidos por una constitución contrainsurgente. A cada constitución corresponde un modelo de Estado, y lo vamos a ver más adelante. Pero la constitución en 1983, que señala que la única forma de hacer política es a través de los partidos, es una constitución hasta paradójica, porque define el sistema como democrático, pero en el siguiente artículo dice, pero la única forma de hacer política es a través de un partido. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Se trata a lo mejor, más que de hablar de una segunda generación de acuerdos o de nuevos pactos políticos, creo que se trata ya de contar con un estatuto constitucional que sea el fruto de un ejercicio democrático. Sí, completamente de acuerdo con el doctor. Es decir, aquí se dio la constituyente, acuérdense que el presidente de la Asamblea era el mayor Roberto Davinson, que ha sido señalado como fundador de los escuadrones de la muerte. Ahí está su firma. Ahí está su firma. Entonces, ¿cómo podemos esperar que sea la constitución democrática? Es decir, y que sea la base de un sistema político democrático. Luego también se modificó y todavía no se ha escrito al respecto sobre eso, porque las modificaciones de la Constitución, la reforma de la Constitución son hace constituyente, golpe de Estado, revolución, etcétera. Y aquí en El Salvador el único caso en historia que se modificó la Constitución a través de acuerdos de paz, de los acuerdos de paz. Se hicieron cambios en la Constitución. Entonces, pero fueron precisamente para terminar con el conflicto armado. ¿Me explico? Y no para realmente sentar las bases de crear una sociedad democrática. Una paz duradera, sí. Claro. Bueno, dejamos el segmento. Me queda como conclusión
un llamado a la juventud y un aplauso para que continúen siendo irreverentes. Pero, ojo, necesitamos el componente clave de la organización. Organícense, jóvenes, organícense como sea, organícense para escuchar su música, organícense para la defensa de sus derechos en sus colonias, organícense para lo que sea, pero organícense. Y un llamado a las universidades privadas a que estimulen el hábito de la organización, independientemente la ideología que tengan. Y también creo que a la universidad pública, Max. También, ¿verdad? También. Bueno, nosotros aquí en la Universidad de El Salvador, de alguna u otra forma, llenar los organismos de gobierno universitario, tanto la Asamblea General, el Consejo y las juntas directivas, eso ya estimula un hábito. Nivel, sí. Eso no existe en las universidades privadas. Debería de existir que en la Matías Delgado, en la UCA, en la Tecnológica, estén los estudiantes en los consejos superiores universitarios para que tengan un hábito de organización. Hay que involucrar a los jóvenes en su mismo desarrollo, en el caso de las universidades en su desarrollo académico. Bueno, con eso cierro. Pasamos a una pausa musical. Continúe en nuestra sintonía. Después vamos a estar hablando sobre los hechos de 1932, enfocándonos sobre las reformas liberales. Han pasado 86 años de la masacre de indígenas de 1932 y el hecho como que se va diluyendo. Sin embargo, en la vanguardia salvadoreña hay un renacer y un despertar por rescatar la verdad oculta sobre los hechos de 1932. Continúe nuestra sintonía, nuestros panelistas acá van a estar exponiendo sobre este punto. Bueno, estamos de regreso aquí en las cabinas de la YSUES, Radio Universitaria, en vivo desde la ciudad universitaria. Su servidor Max Herrador, tenemos de invitados a Óscar Martínez Peñate y a Salvador Méndez Leal. Dos personas aguerridas que luchan por sus ideas y las defienden, y no solamente eso, sino que cada vez más se cultivan en la academia para ser mejores. Bueno, tenemos este segundo segmento del programa para hablar sobre lo que sucedió hace 86 años en El Salvador, que marcó en definitiva nuestra historia, que es el levantamiento armado indígena, especialmente en la zona occidental del Salvador, desde Ataco, Tacuba, Huayúa, Nahuizalco y Salco. Eso, Feliciano Ama fue ahorcado, que era alcalde del común de los Izalcos. Farabundo Martí, el bachiller Luna y Zapata, quienes entiendo fundaron a Jeus, también fueron fusilados, y todo esto fue en el gobierno del general Maximiliano Hernández Martínez, golpista, precisamente del 31, de diciembre del 31, y ya en enero del 32 estaba aplastando la rebelión, básicamente de los pueblos originarios. Ahora, en este contexto, perdonen que hable tanto, pero hay que dar un contexto de algo que casi está olvidado en la sociedad salvadoreña. En este contexto, más que el levantamiento campesino y de los pueblos originarios, más que el levantamiento indígena, había un descontento de las masas por la tenencia de tierras. Esta tenencia de tierras venía producto de la extinción de los ejidos y tierras comunales. Esto fue promulgado por una reforma liberal. ¿Qué es esta reforma liberal y de lo que vamos a hablar? Para eso está con nosotros Salvador Méndez Leal,
especialmente, bueno, y también Oscar Martínez, que nos va a estar dando también su aporte. ¿Cómo definiríamos, Salvador, la reforma liberal? ¿Y en qué periodo? ¿De qué periodo estamos hablando y cómo la definiríamos? Bueno, yo creería en primer lugar que, coincidentemente con tus expresiones introductorias, el 32 configura, con los hechos acaecidos en el marco del conflicto armado interno de los 80, las dos expresiones de movimientos sociológicos no solo más marcantes, sino quizás más definitorias en la historia social y política de El Salvador en el siglo XX. Es decir, el 32 y la década de los 80, que están conectadas, y esta es una tarea todavía pendiente para los académicos, identificar las conexiones entre ambos periodos históricos, es dos momentos relevantes de nuestra vida política. Usualmente se menciona que el 32 es fruto de la crisis del sistema capitalista, es resultado de un fraude electoral del 31, de la afectación de la crisis del 29 en el modelo capitalista, que trajo como consecuencia desempleo, baja de salarios, etc. Pero la idea clave para mí es que el 32 es el resultado en gran medida de la supresión de las tierras ejidales y comunales a través de una ley impulsada en la administración Saldívar. 1881-82 son claves. Exacto. En ese momento también está entrando incluso el ferrocarril. Miren qué interesante. Pero todo esto lo que hace es confirmar que la única forma de propiedad va a ser la propiedad privada. Y esto se garantiza a través de la Constitución de Menéndez en 1886. Por eso hace unos minutos señalábamos con el maestro que de cada Constitución surge un modelo de Estado. La Constitución del 83 que mencionamos es una Constitución contrainsurgente. No solamente porque surge un contexto, sino que responde a una lógica. Y así la del 50 es social, la del 86 es liberal. La Constitución liberal, entonces, del 86, lo que confirma es un proceso que desde el último tercio del siglo XIX se viene dando. La confrontación, que en otras partes de la América Latina es bien evidente, entre pensamiento liberal y conservador, también se dio con otros matices y otras singularidades en la sociedad salvadoreña. Ustedes saben, por ejemplo, que Gerardo Barrios, que fallece el 29 de agosto de 1965, es fruto en gran medida de esa confrontación liberal conservadora. ¿Y qué hacen, por ejemplo, qué se le arrebata? Por ejemplo, los liberales, ¿qué le arrebatan a la iglesia? Le arrebatan primero el control de la educación, le arrebatan también el control hasta de la administración de los cementerios, incluso de los registros públicos. Yo nunca olvido que el primer registro público creado en El Salvador es en Usulután, en Santiago de María, confirmando la propiedad privada de las haciendas cafeteras. En ese sentido, si tú me preguntas qué es el liberalismo, que al final es la resultante de influencias externas, es todo un proceso con una visión muy específica del mundo, en el cual el individuo es la clave en el avance de la sociedad y en el modelo económico que se implemente. Ok, ahora más en concreto, ¿en qué consistió esta reforma liberal de finales del siglo XIX? Bueno, la reforma liberal va a cambiar la estructura de poder, sobre todo el uso y tenencia de la tierra. Si nosotros nos damos cuenta que del por qué se van a usurpar las tierras ejidales y comunales, es precisamente porque aquí es donde va a agarrar fuerza el capitalismo aquí en El Salvador, porque antes de 1881-82 la producción que había era añilera, y un dato histórico, que El Salvador producía más añil que Guatemala. Ajá. O sea, que las finanzas eran fuertes, sí, cierto, el comercio internacional era fuerte, pero entonces las tierras, el añil se cultivaba en planicie, en llano, en calor. En cambio el café es de altura, es de montaña. Entonces, y esas tierras pertenecían a los pueblos originarios. Porque según ellos eran tierras que no servían, porque no les producían. Ajá. Entonces vienen ellos y les usurpan las tierras ejidales, las tierras que le pertenecían a ellos, con el pretexto que las ganancias iban a ser tan grandes
que iban a desbordar y les iba a caer a ellos. Algo así como lo que usó Calderón Sol para vender y repartir al Estado, a las transnacionales y a la misma oligarquía, ¿no? Que es la teoría del rebalse, ¿verdad? Exactamente lo mismo pasó en 1881. Y por eso algunos autores, yo no estoy de acuerdo con eso, que hablan de la acumulación originaria del capital y la ponen en el café. Y para mí no estuvo en el café, ¿verdad? Estuvo en el añil. ¿Me explico? Y si nosotros hacemos un recorrido histórico, la actual oligarquía tiene sus raíces precisamente en ese sector. Entonces, ¿qué es lo que hacen con estas reformas? Que van a crear pobreza, que van a crear miseria, que nunca recibieron dividendos ni beneficios los indígenas de eso, ¿no? Entonces, y esa fue una de las causas fundamentales del porqué el levantamiento indígena. Y fíjate bien, esa reforma liberal con la reforma neoliberal creó riqueza, pero la riqueza es concentrada en pocas manos. ¿Me explico? Se crea una oligarquía terrateniente, en la que se dio aquí en el 89 se crea una oligarquía financiera. ¿Y qué es lo que han producido esas reformas, la liberal y la neoliberal? Más pobreza. Entonces encontramos actualmente ciertos movimientos en conmemoración a los acontecimientos del 32, que desde mi punto de vista es totalmente válido. Tú estás de cerca, Salvador, viendo cómo se están desarrollando ciertos movimientos. ¿Nos podrías dar un contexto al respecto? Bueno, sí, yo quisiera primero decir que yo hago parte de un esfuerzo colectivo, de un espacio más que una estructura, que es el Grupo 32, que se dedica a la reflexión no solo histórica, sino también a identificar aspectos de orden político, cultural, etcétera. Ustedes saben que en la academia no existe, digamos, todavía lo que se llamaría un consenso en relación a lo que sucedió en el 32. Para algunos es una sublevación, una insurrección, una rebelión, un genocidio. Para otros hablan hasta incluso de una categoría que es el genocidio. Yo quiero llamar su atención en ese sentido, porque en gran medida las consecuencias que se derivan de adjetivizar o definir a esa experiencia sociohistórica son fundamentales. Yo lo señalaba, el 80 y el 32 son los dos parteaguas del siglo XX en El Salvador. Y hay que conectarlo con esa reforma liberal. Yo quiero dar un dato que es abrumador y que es realmente dramático. El 85% del Producto Interno Bruto está en manos de 167 personas. Me dirán algunos, ya nos democratizamos porque antes eran 14 familias, pero ¿qué orden social puede ser funcional y puede llamarse verdaderamente humano si existe esa alta concentración? Entonces, tanto el liberalismo en ese periodo histórico, estamos hablando de la República Cafetera, estamos hablando de ese periodo de las últimas décadas del siglo XIX y de los primeros años del siglo XX, se va configurando un momento que es clave. Miren, yo siempre he pensado que aquí hay una, digamos, aunque sé que existen, puedo mencionar quizás unos 10, 12, 15 autores que han investigado el 32, pero pienso que todavía hay un enorme déficit en relación a la identificación, al significado, por ejemplo, de lo que tú señalas, Max, en cuanto al significado de la reforma liberal. Al punto que muchas veces hablamos de la influencia comunista, o hablamos de la Revolución Rusa, y yo identificaría incluso más influencias de la Revolución Mexicana del 10 al 17, porque tiene un contacto con el tema de la tierra. Incluso hablo de la lucha imperialista de Nicaragua, que en los momentos de la década de los 10 y 20 se está perfilando. Por eso para mí es importante, digamos, no ser superficial en el sentido de adjetivizar o definir una experiencia sociohistórica tan marcante como, por ejemplo, una experiencia que es de corte comunista. El partido se ha fundado apenas en 2 años antes, en 1930. Incluso primero Ageus fue anterior al partido. Por eso el punto para mí importante aquí es lo siguiente. Yo creo que la academia tiene una responsabilidad de todavía, a través de los científicos de la política, como el maestro,
también quienes son científicos en antropología, en otras áreas de las ciencias sociales, hacer una investigación que primero que nada define el carácter de la experiencia y que nos defina cuáles son las conexiones entre el 32, entre esa reforma liberal y los acontecimientos que se están dando en el presente. El antropólogo Carlos Lara, en un documental producido por la UCA Audiovisuales, precisamente nos comenta de que el movimiento campesino e indígena del 32, básicamente de la zona occidental del país, no tenía una relación orgánica con los movimientos comunistas o de corte socialista comunista que tenían su auge especialmente en las zonas urbanas en San Salvador a través del Partido Comunista y específicamente había su nombre el Farabundo Martí llevaba un movimiento llamado Furia Roja, si no me entiendo, el Socorro Rojo. Socorro Rojo, perdón. Internacional. Socorro Rojo Internacional. Entonces, Carlos Lara, el antropólogo, nos dice de que no necesariamente tenían una conexión orgánica, más bien era no una conexión institucional, sino que más bien era una conexión orgánica, porque el problema era la tenencia de tierras, básicamente. Ahora, haciendo una retrospectiva, me doy cuenta que ese problema sigue siendo vigente. Quizá más agravado. Y más agravado, cabal. Pero esto no tiene que ver la tenencia de tierra con lo ideológico. Más que todo eso es la necesidad y la cosmovisión de nuestros pueblos originarios de qué es la tierra para ellos, qué es la tierra para nosotros. Entonces, se trata el asunto más de una tolerancia étnica, de ponernos un poco en los zapatos de ellos, o en los caites de ellos, o en los zapatos, de ver el mundo como ellos lo ven. Es que lo que pasa es que hay una cuestión, el indígena está íntimamente vinculado a la tierra. Al agua, a los elementos. Exactamente, entonces a la Pachamama, a la madre tierra. Y le quitan su madre. Y ellos estaban pidiendo nada más lo que le habían robado. La oligarquía. Y por eso los tildan de comunistas. Vaya, entonces la cuestión es que no fue un movimiento campesino desde el punto de vista sociológico, fue un movimiento indígena. Lo que pasa es que a veces nosotros usamos términos sin saber la semántica o notación de disciplina, ¿no? Porque el campesino es el propietario de una extensión de tierra, no importa que sean una manzana a 100 manzanas, pero eran indígenas sin tierra, querían su tierra. Y no había vinculación orgánica ni institucional con el Partido Comunista. El Feliciano Ama era el cacique, porque el suegro, Patricio Chupán, había muerto y a él heredó. Incluso era el jefe espiritual de la cofradía del Corpus Christi, el cuerpo de Cristo. Sí. Y va a organizar las demás cofradías de la zona occidental de aquí del país para pelear por sus tierras. Pero el naciente Partido Comunista se da cuenta que ellos estaban organizados y tratan de hacerlos llegar a su partido. Y acuérdense que ellos eran ferventemente católicos, hablaban náhuatl. ¿Me explico? Entonces, pero ¿por qué se le llama comunistas? Porque los comunistas, después de la masacre, dijeron, sí, fue un movimiento comunista, para decir, fue una sublevación del Partido Comunista, ¿verdad? Y los comunistas aquí, pero ellos no eran comunistas. Exacto. ¿Me explico? Entonces, eso es estarse beneficiando y estar estafando a la historia, en términos políticos. La otra cuestión es, la oligarquía cafetalera dice, son comunistas. ¿Por qué? Porque le da el pretexto para asesinarlos, para cometer la masacre. Y que internacionalmente se ha obviado. Exactamente. Bueno, hay autores que, como Schlesinger, Jiménez y otros, que sí, digamos, adjetivizan el 32 como una experiencia comunista. Incluso hace un libro este autor que se llama Alerta Guatemala. No olvidemos un dato, es que Ubico cierra las fronteras entre Guatemala y El Salvador para que no se puedan huir hacia ese territorio. Yo el punto que quisiera llevar es a lo siguiente, aunque por ejemplo Chin niega el carácter comunista de la experiencia
Y así el punto no es, en mi opinión, definir exactamente si es un movimiento ideológico. Yo creo que es un momento de hambre, por hambre. Usted lo mira incluso en una placa que está en el llanito, donde dice que se nos veía el espinazo. Imagínese usted que no solamente la alimentación, sino que el salario agrícola fuera reducido por ley. Son las expresiones de la crisis del sistema capitalista del 29 en el ámbito agrícola de El Salvador. Al punto que yo quisiera decir algo. Hay un principio en la Revolución Mexicana 10-17 que es la tierra para quienes la trabajan. Es un clamor más que un grito. Y ese es el que se ensayó también aquí. Si cuando, por ejemplo, Sánchez o Ama, lo que reivindican es los títulos de propiedad, lo que reivindican es la propiedad de la tierra. Por eso yo creería que incluso más que la Revolución Rusa, o que más que la lucha antiimperialista de Sandino, cuidado, que en El Salvador, en 1931, aquí está Gabriela Mistral. ¿Me entiendes? Aquí está, digamos, Aya de la Torre. Hay todo un espíritu antiamericanista, anti-yanqui en ciernes en la década de los 20. Y la década de los 20, Max y Maestro, es un momento clave para entender la historia política de El Salvador. El vitalismo de Maferrer, la influencia del gremialismo, del anarcosindicalismo, las corrientes revolucionarias bolcheviques, todo eso, lo que nos está planteando que en El Salvador hay una vida política, una vida pública sumamente rica y acelerada. Bueno, nos estamos quedando casi sin tiempo, nos vamos ya a las conclusiones. Básicamente lo que generó esto fue de que se estigmatizara al indígena y a los pueblos originarios como comunistas, y eso hizo una extinción de sus tradiciones, los emblemas, sí. De su vestimenta, de su apellido, de sus apellidos, de su identidad como tal, y eso nos ha llevado 86 años después a lo que tenemos, de decir, bueno, aquí en El Salvador ya casi ya no hay indígenas, dicen, somos un pueblo mestizo, cuando en realidad no es así. Ser indígena es quizás un peyorativo, cuando debería de ser una fuente de enorgullecimiento hacia cada quien de su identidad. Me contaba precisamente Nicolás, un dirigente indígena de Nahuizalco, que le contaban sus abuelos, ahí está en redes sociales este comentario, que lo pueden encontrar en mi canal de YouTube, el comercial en mi canal de YouTube, Max Herrador, de que le contaban sus abuelos de que a él iba hacia el pueblo, o cualquier zona urbana, y su papá iba con su traje típico o su traje normal de indígena, que era su calzonillo de manta con su cotona, pero al entrar al pueblo mejor ya se ponía su ropa ladina. Es un mecanismo de supervivencia. Cabal. Y así el idioma ya era, ellos ya no podían hablar náhuatl pipil tan abiertamente, y poco a poco esto se fue perdiendo. Y al perder eso, perdimos identidad, no solamente ellos, sino que nosotros también. Eso es parte de la conclusión. No sé si quieren cerrar ustedes con las conclusiones. Sí, yo quisiera mencionar un punto, ¿no? Que es increíble, además absurdo y chocante, que el partido Arena inicie sus elecciones festejando el etnicidio que cometieron en 1932. Gracias por decirlo, gracias. Eso es inconcebible. En pleno siglo XXI y en el posmodernismo, empezar ahí como muerte al comunismo, y como muy bien lo explicó el doctor Salvador Menéndez Real, si eso no fue no fue una lucha ideológica, fue una lucha por supervivencia, o como él lo llama, por hambre. Salvador. Yo tal vez solamente agradecer la oportunidad y decir dos cosas. Tenía toda la razón el más grande poeta salvadoreño, Roque Dalton, cuando dice que a partir del 32 todos nacemos medio muertos, medio vivos. Pero un punto importante también es que el presidente Funes en 2010 hizo un reconocimiento y pidió perdón.
yo creo que ese gesto, no quiero interpretarlo más allá de lo que significa, pero creo que es un importante gesto que se inscribe en la dirección correcta, porque ya son los primeros intentos de hacer una reparación moral a un sector de la población que no solamente hace parte de nuestra sangre, sino que marca también nuestro presente y nuestro futuro. Por eso el reconocimiento a aquellos que desde el miércoles hasta el día lunes 22 hicieron parte de la caminata de los pueblos originarios en resistencia, invocando la lucha social por construir una democracia y por construir un modelo de sociedad que sea humano, lo cual pasa por reconocerle los derechos legítimos a los pueblos originarios. Bueno, nos despedimos entonces, estamos cerrando ya otro programa más de Sentido Común. Se nos viene encima ya, se nos cae en avalancha la campaña política. Vamos a buscar y a tocar puertas de los señores candidatos y señoras candidatas a diputadas y alcaldesas, para que, bueno, vengan a exponernos aquí en la medida que podamos sus plataformas políticas, y esa va a ser la dinámica al menos el próximo mes. Pero era importante que también habláramos especialmente del discurso político aquí con el profesor Óscar Martínez, y hablar un poco de nuestra identidad y en el contexto del marco de la conmemoración de la masacre de los pueblos indígenas con Salvador Méndez Leal. Gracias por venir, y gracias a ustedes, estimados radioescuchas, que están ahí pendientes de nuestro programa, y gracias a la Secretaría de Comunicaciones de la Universidad de El Salvador, que nos abre este espacio de carácter independiente para comunicarme con la juventud y con todo el público en general. Buenas noches. Hemos finalizado Sentido Común. La invitación es para que nos escuches la próxima semana, martes a las 6 de la tarde. Sentido Común. Los conceptos vertidos en este programa fueron de exclusiva responsabilidad de la persona o entidad que lo presentó y no constituye la postura oficial de YSUS Radio.